Buenos días, queridos hermanos. Un placer estar con ustedes acá desde West Hialeah. Hoy día tenemos un tema muy especial. El título ya lo han visto acá: Hombre natural y hombre espiritual. Si usted nos escucha, yo quisiera que tome, como siempre digo, lo que mejor reemplaza la memoria. Es un papelito con un lapicito y poder apuntar esto. Este mensaje de hoy día es para poder resaltar la importancia de lo que usted tiene en su corazón, la importancia de esa relación que usted tiene con Dios y poder entender qué es lo que significa realmente. Se llama el título Hombre natural y hombre espiritual. Es como define la Biblia dos tipos de hombres: hombre natural y hombre espiritual. Y bien importante eso. El Señor Jesucristo dijo bien claro: el hombre natural, en pocas palabras, es el que muere. El hombre espiritual nunca muere. Es tan, a veces, tan problemático entender eso. Lo voy a explicar de la mejor manera para que usted lo pueda entender y pueda entender claramente lo que es el Evangelio en sus manos y la importancia del Evangelio. Yo creo que en el cristianismo hay un gran problema con esto. Vamos a poner un ejemplo ya: la penicilina. La penicilina, desde que fue inventada o descubierta la penicilina, ha salvado miles, no sé, millones de vidas. Antes, la persona, si tenía una septicemia, si tenía una infección o algo por el estilo, seguro que iba a morir. Pero desde que inventaron la penicilina, las personas comenzaron a vivir después de ser inyectados. Yo sé que hay alérgicos a la penicilina, pero hay otras salidas que uno puede tener. Pero la invención o el descubrimiento de la penicilina fue algo grande. Ahora, la persona estaba muriendo por una herida de guerra o estaba enfermo por una infección muy grande. Entonces, el doctor tenía la penicilina. Todo el mundo buscaba la penicilina en esa época porque sabían que era la solución. Ahora imagínense que usted tiene la penicilina, su hijo está con una infección y usted no se la quiere poner. Y usted dice: no, yo no creo, porque la penicilina trae el 666 de Bill Gates o algo por el estilo, o cree que es algo que es para dominar tu mente o algo por el estilo, y tu hijo se retuerce de dolores. Y tu hijo cada día está peor y está peor y está peor. Ya lo han diagnosticado, tiene una infección fuerte y lo único que lo puede salvar es la penicilina. Estoy tratando de dar un ejemplo bien sencillo. Pero usted tiene la penicilina. Bueno, parecido en el mundo espiritual es lo mismo. El hombre natural es la persona común y corriente que se está muriendo. Poco a poco. No tiene ni siquiera esperanza de entrar al reino de los cielos. No tiene ni siquiera esperanza de poder tener esa vida eterna. Y usted tiene la única vacuna, que es el Evangelio de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y muchos ni siquiera lo hablamos, ni lo decimos, ni lo comunicamos, porque tal vez no entendemos ni siquiera la gravedad. Y ese es el gran problema de los cristianos. Ahora, ¿por qué digo de los cristianos? Porque no sé si se dan cuenta que los cristianos pelean contra la homosexualidad. Los cristianos pelean contra estos que están trayendo la teoría de los géneros. Los cristianos pelean contra el aumento de las drogas, el aumento de muertes, el aumento de todo. Y pelean como si el pleito los pudiera cambiar. Como si el pleito fuera la penicilina. Pero el pleito, o el demandar, o el gritar, o hacer marchas, no es la penicilina. La penicilina es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podemos mostrar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siendo un hombre espiritual? Y ahí viene el problema. Y viene el problema porque ser un hombre espiritual es un hombre cambiado por nuestro Señor Jesucristo, transformado por nuestro Señor Jesucristo, nacido de nuevo, y que tiene el fruto del Espíritu Santo, que antes hemos hablado mucho. Y es la única manera que estas personas pueden ver. Porque hablar una prédica como lo que estoy hablando ahorita en este momento puede ser la descripción de la penicilina, pero realmente la única manera de ver la penicilina es ver a un cristiano totalmente transformado. Ver a un cristiano que realmente ha sido cambiado por el Señor. Porque esa es la manera
como el Señor Jesucristo lo hizo. Siendo Dios, se hizo hombre y llamó a personas a vivir con Él. Andrés le dijo, con Juan le dijo, Señor, ¿dónde moras? Le dijo, ven y ve. Y vivió con ellos 3 años. Si los apóstoles no hubieran vivido 3 años con el Señor Jesús, ninguno hubiera predicado. Nosotros hoy día en la iglesia esperamos que una persona que levanta la mano, pasa adelante, hace una oración, pueda cambiar el mundo o se convierta en penicilina. Y la verdad que no puede. Al contrario, creamos otro tipo de persona que se cree espiritual, pero es hombre natural. Y eso es lamentable, porque esa persona está muriendo y hace morir a veces su hogar, hace morir su propio cuerpo. Y vemos muchos cristianos caer en pornografía, muchos cristianos caer en adicciones, muchos cristianos caer en todo. Y nosotros seguimos declarando y reclamando y todo. Y la verdad es que no han conocido la verdadera penicilina. Y ese es el gran problema y es lo que quiero traer ahora. ¿Por qué los cristianos tienen que pelear con personas que se espera que va a suceder? O sea, son los síntomas de una enfermedad. Si tu hijo le da un día cáncer, tú gritando al tumor no va a cambiar. Tú diciéndole, caramba, ¿por qué cada día no tienes apetito? ¿Por qué cada día adelgazas más? ¿Y por qué gritando y gritando no vas a hacer? Es simplemente el cáncer. Lo que tienes que encontrar es la solución, es la medicina o la terapia o el método que va a hacer que tu hijo se recupere del cáncer. Y ese es lo importante entender. Nosotros hemos cambiado eso. Le gritamos al tumor, le gritamos a que uno adelgace, le gritamos que uno se queda calvo por las radiaciones, le gritamos de todo y por qué te quejas y por qué haces todo, nos derrota todo, pero no utilizamos la verdadera medicina. Ahora, cuando me refiero a esto, es el hombre natural. ¿Qué se espera de la gente que no conoce al Señor Jesucristo? Nosotros creemos que todavía puede haber moral. Tenemos todavía esperanza en Trump. Tenemos esperanza en Biden. Tenemos esperanza en personas que ni siquiera conocen a Dios. Y conocer a Dios no es pertenecer a una institución. Conocer a Dios es tener una relación directa con Dios. Cuando Dios habita en el corazón de uno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque hay muchos que están en instituciones, pero vemos cada día más y más denuncias contra instituciones de lo que está pasando, que su religión no ha podido controlar sus apetitos sexuales, ni ha podido controlar su parte animal. ¿A qué se debe eso? El hombre natural. Nosotros no estudiamos el hombre natural. No estudiamos, lo damos por sentado. Y creemos que ese hombre natural a veces es bueno. Creemos que ese hombre natural va a hacer cosas buenas y grandes. O sea, y gritamos a la persona natural que hace lo normal de una persona natural. ¿Cuál es el diagnóstico de la persona natural? O sea, ¿cuál es el diagnóstico? El Señor en Romanos 1, 18 y 20 comienza a explicar que para que entiendan cómo es el hombre natural. El hombre natural puede mirar la creación, puede mirar todo y no darle gloria a Dios, sino creer pues que esto viene de una explosión. Esto viene de una explosión, viene de nada y no le da gloria a Dios. Y entonces las primeras características, el primer síntoma que tiene una persona, un hombre natural, aquel que el Señor Jesucristo dice, todo aquel que viene a mí pasa de muerte a vida. Ese hombre natural está muerto y le falta pasar a vida. La primera característica es razonamiento envanecido. No tienes idea la cantidad de personas, yo que me desenvuelvo en el mundo de la ciencia, en el mundo hablo con colegas, con doctores, con todo, no tienes idea qué envanecido tienen el razonamiento y no entienden ni siquiera de dónde viene la vida. No entienden ni siquiera bien la composición del aire y si entienden la composición del aire ni saben cómo viene esa composición del aire o quién la puso. No entienden ni siquiera hasta ahora con el Hubble, con el gran telescopio que podemos ver miles de cosas y a veces vemos unas manchas y decimos los black holes y decimos de todo. No entendemos nada, pero su razonamiento es totalmente envanecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y esta es la típica.
cuando tú encuentras un hombre natural, y vas a encontrarlos, porque nosotros pensamos todavía que el hombre natural no funciona, pero todos los hombres naturales que tú conozcas, y hay muchos que van a iglesias que son hombres naturales, pero creen que son religiosos o creen algo así, pero no han sido transformados por el Señor. Y dice bien claro, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles, diablos, cuadrúpedos y terribles. En pocas palabras, hermanos, es muy sencillo. En lugar de darle la gloria a Dios por habernos hecho este cerebro tan maravilloso, porque mire, si usted se dedica a estudiar el cerebro, se da cuenta que no conocemos casi nada del cerebro, pero lo que conocemos nos dice que el cerebro es una maravilla y necesita un diseñador, pero que es increíble. Pero nosotros no, creemos que vino por sí solo, de una explosión vino de una explosión y se fue haciéndose. Primero vino por un cuadrúpedo, por un reptil, después se convirtió en ave y al final llegamos nosotros. Es más o menos lo que dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen del hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. En pocas palabras, en lugar de gloria a Dios, inventaron la evolución. Y crearon la evolución y se basan en la evolución y siguen encontrando cualquier cosita, lo que encontraron en las islas en Ecuador. ¿Cómo se llaman esas islas? Las Galápagos, lo que encontró ahí el creador pues, de toda esta evolución. O sea, para mí es importante que usted lo entienda, porque se envanecen sus relacionamientos. En lugar de hablar con el creador, tratan de entender con su mente limitada al creador, y nunca lo pueden hacer, porque nadie puede entender. ¿Usted sabe que para los judíos teología es una herejía? Porque es tratar de entender al que hizo todo el universo en lugar de esperar que Dios le revele cómo hizo el universo. Si ustedes han leído Job, pueden hablar cuando Dios habla con Job y le da toda la demostración. ¿Dónde estuviste cuando hice esto, cuando hice el otro? ¿Dónde estuviste realmente? ¿Y así quieres entender? No. Pero Dios en su gran amor ha venido para hacernos entender. Pero esta gente lo para. Y todavía hace promociones y hace cadenas y filosofan. Y ahora hay cristianos que tratan a través de la filosofía convencer a estos cuadrúpedos. Disculpando, no cuadrúpedos, sino necios en su razonamiento y necios en su corazón. Y tratan, he visto cristianos que tratan y utilizan las mismas palabras. Y utilizan el fine tuning, y utilizan todo, o sea, tratan de convencer a la persona. Se llaman personas que defienden la fe, pero realmente pueden defender la fe cuando realmente no han sido transformados, cuando no entienden el trabajo que Dios hace en su vida y en su corazón, como no entienden lo que hace la penicilina cuando hay una infección. O sea, para mí es importante entender eso, pero ese es el diagnóstico. O sea, usted no espere encontrar a una persona que es natural y que tenga un razonamiento que no es envanecido. Habla de la nada, habla de las medias noticias que escucha, habla de todo, pero no habla de una comunión y una relación directa con el Creador. Y tú tienes acceso a una comunión directa con el Creador. Tienes acceso a ese que te diseñó el cerebro, pero tú no lo quieres usar. No, tú quieres por ti mismo descubrir todo. Tú por mí mismo. Y si tú crees en un Dios, entonces ya anulaste la ciencia. Pero puedes asumir como científico que hay un ser supremo que nos diseñó a nosotros. Y que su herramienta es la palabra de Dios. Y entonces utilizas la palabra de Dios para poder entender mejor. Y poco a poco verás cómo el Espíritu Santo te va a llevar. Por eso se le llama el hombre espiritual. La segunda cosa que tú vas a encontrar en las personas, y lo ves en todo momento, lo ves en HBO, lo ves en NTV, lo ves en todas las películas que haya por ahora, porque miren, las películas de 13 años hoy día, en mi época, eran mayores de 31, o sea, ni de 21, eran imposible de verlas. Ahora son mayores o PG, Parental Guidance. O sea, es increíble lo que hay hoy día. Ahora, pero eso me extraña a mí, a veces le extraña, y las personas creen que eso se puede convertir con gritos y que no deben ser, y marcha, que debemos poner censura, que debemos poner todo. No hay manera de cambiar ese cerebro, no hay manera de censurar a un cerebro que no entiende la censura. No hay manera realmente de llamar a la conciencia a una persona que no tiene conciencia.
Y eso es más o menos lo que es el hombre natural. El hombre natural dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es el bendito de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escuchen esto. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muchos se sorprenden que haya homosexuales. Muchos se sorprenden que haya un género, que haya ahora transvesti, que haya hijos de transgéneros, haya hijos de personas que crecen de padre con padre, madre con madre. Hay personas así, se dice, es normal, es la enfermedad que estamos viendo. Ahora, usted lo está llamando enfermedad, está llamando a esas personas que deben ser libres, está provocando al odio, está provocando, uno puede ser metido en la cárcel por esas razones. No es esto pareciera una locura, pero en este momento estoy tratando a una niña que ha descubierto por sus amigas y por lo que nosotros le damos, que es todo ¿cómo se llama? El internet, el wifi, no el wifi, todos los tipos de internet, Facebook y YouTube, no el otro, Instagram, todos le damos nosotros. Ella a través de Instagram ha escuchado amiguitas, ¿ok? 13 años la niñita. Ha escuchado amiguitas que a veces uno se siente hombre y todo eso. Y una niña le dijo, tú tienes altura y tienes cuerpo de hombre. Y entonces fue donde su mamá y le dijo, mamá, yo tengo altura y cuerpo de hombre. Entonces eso lo repitió a una psicóloga en la escuela. Y entonces la psicóloga en la escuela le dijo, hija, voy a conseguirte un médico para que te haga un tratamiento hormonal y te quite los hormonas. Con el tratamiento hormonal te va a cambiar la voz, se te van a desaparecer los senos y te va a parar la regla, o sea, la menstruación, te va a parar la menstruación. Entonces los padres se pusieron, pero como candela, o sea, se pusieron, oye, ¿cómo va a hacer eso? Y los padres lo amenazaron que si se oponen van a la cárcel. O sea, en esto hemos llegado porque sencillamente se ha pagado. Ahora, escuchen esto bien, esto pasa en Canadá. Y no tienen idea lo que se está haciendo o lo que estamos haciendo para poder ayudar a la niña a entender. Una vez me llamaron para intervenir una niña, hacerle una entrevista porque el padre había aprobado a la niña de 12 años que le cambien el sexo. O sea, el padre aprobó, un músico super cool, y aprobó, pero en esa época, ya no ahora, en esa época, estoy hablando de hace más o menos 15 años, ¿ok? Se tenía que hacer una entrevista con un doctor. Entonces fui con otro doctor a hacer la entrevista. Y le preguntamos, sencillamente le preguntamos a la niña, dime, hijita, ¿qué ganarías tú siendo hombre? ¿Y sabes la respuesta de la niña? Le podría pegar a mi papá. Esa fue la respuesta de la niña. Nadie, ningún médico, ninguna se preocupó de preguntarle esa área a la niña. Y comenzamos a averiguar el problema, y el problema era el padre abusando a la niña. El padre abusando a la esposa. O sea, ahora puede ser que todos los homosexuales vengan de ahí, que todos los transgéneros vengan de ahí, no. Pero era un caso particular y cada persona es como una huella digital, diferente a otra persona. Cada vez que una niña venga y te diga, me han dicho en el colegio que mi voz se puede cambiar a de hombre porque yo tengo altura para jugar y puedo ser un hombre para competir en las olimpiadas y todo, y la niña lo crea, y que venga pues un médico o venga una psicóloga o venga alguien sin escrúpulos y le mande un cambio hormonal, medicinas que van a privarla a la niña, la van a destrozar de por vida, y el padre no puede hacer nada. Por eso, ¿qué puede hacer el cristiano? El cristiano puede hacer lo mismo que hicieron las personas cuando vieron las infecciones. No hay nadie que pare las infecciones. Tenemos que crear una medicina, y esa medicina fue la penicilina. El cristiano debe entender que la única vacuna para cambiar esta enfermedad es la palabra de Dios.
Pero nosotros nos reunimos en nuestras iglesias, cantamos en nuestras iglesias y nos vamos contentos y nos sentimos, pero ¿qué hemos cambiado en el mundo realmente? ¿Hemos dado la vacuna? No, la vacuna es para nosotros nomás, pero no para los demás. Deberíamos estar hablando a todas las personas. Ahora, la última característica, el último síntoma que tienen estas personas es una mente reprobada, donde van a crear de todo. Oye, ¿de dónde salen todas las teorías que ahora las tiene el school board, o sea, el directorio de la escuela? ¿De dónde salen todas las teorías? ¿De dónde sale eso de, miren, si yo voy donde un médico, ¿ok? Y digo que me quiero cortar el brazo, me quiero cortar el brazo, llaman a los padres y dicen su hijo está mal, tiene un problema, tiene dimorfofobia, tiene alguna característica, le voy a decir, psicóticamente está mal, hay que darle medicina, lo que sea. Pero si yo voy donde un médico y digo, quiero que me corten mis partes privadas, me felicitan. No puedo llamar padre, no puedo llamar a nadie. No estoy con problemas, no estoy con nada. Si yo creo y digo, pues, miren, yo soy una guitarra, quiero que me pongan cuerdas, ¿no? Me van a decir que estoy loco. Pero si yo soy una niña y digo, soy hombre, me reciben y me comienzan a medicar para poder cambiar mi cuerpo. Eso es una mente reprobada. Es una mente que no entiende, una mente hedonista, una mente que va por el placer en lugar de ir realmente por lo que Dios hizo, hombre y mujer. Y por eso es difícil entender, porque a mí la pasión me guía mi deseo sexual. Yo lo que quiero hacer, hago. Y eso es cierto. Estas personas lejos de Dios no saben ni lo que tienen, no saben cómo descubrir sus partes privadas, no saben cómo descubrir su cuerpo, no saben nada. Y comienzan ellos a pensar en lo que deberían ser o lo que quieren ser. Y la verdad encuentra quien los sustente o quien los apoye en su pensamiento, que es lo que está pasando en las escuelas. Pero nosotros los cristianos hemos dejado de hacer escuelas. Nosotros los cristianos hemos dejado de hacer universidades. Nosotros los cristianos cada vez nos retiramos más a 4 personas en un templo. Cada vez nos retiramos más en lugar de actuar, de ser activos, de tratar de dar a todo el mundo. Y por eso el cristiano tiene una ilusión que para mí es increíble. La ilusión de que una persona cambia del estado natural espiritual asistiendo a la iglesia cada domingo. No entiende que el Señor dijo, id y haced discípulos, enseñándole todas las cosas que le enseñaron, que las guarden. El discipulado es muy importante, el aprender la palabra de Dios es importantísimo. Si usted viene acá y se acuerda de mi sermón y dice, oye, qué bacán tu sermón, y me hace un dedo así por el sermón, sabe que eso no lo va a cambiar de natural a espiritual. Lo único que te va a cambiar de natural a espiritual es la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Y por eso es tan importante. Ahora, ustedes dirán, bueno, si es así, es imposible cambiar el mundo. Porque dice bien claro que todos los hombres están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños. ¿Por qué matan niños en una escuela? ¿Por qué disparan? ¿Por qué? Porque tal vez el cerebro o tal vez algo. No, hermanos, es la maldad que nosotros ignoramos, que sin Dios, sin la luz, siempre va a reinar la oscuridad. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ahora, lo que quiera hacer énfasis hoy día, usted dirá, bueno, entonces es imposible. ¿Cómo vamos a hacer este trabajo? Porque es imposible, estas personas ya pues están podridas, no. Todavía tienen capacidad para recibir la vacuna. Tienen capacidad para recibir el Evangelio. Pero ¿cómo es que tienen capacidad? Es porque el Señor lo ha dispuesto así. El Señor no los ha abandonado totalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Dice que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Ahora, pero ¿cómo puede ser? Porque estamos hablando ya en la parte científica de vacuna y todo. ¿Cómo podemos ser? Todo ser humano tiene la capacidad de entender de Dios. Todo ser humano. ¿Sabes qué? He ido a tribus donde nunca le han hablado de Dios. Y es increíble cómo ellos pueden entender de Dios. Todas las personas pueden entender de Dios. Incluso hay personas en estas tribus que he visto que tienen esa moral que solamente se ve en la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que estas personas puedan tener este sentido, este comportamiento? Y es igual, usted lo puede ver afuera, y hay personas que no son tan malas. Hay personas que todo. Y es que realmente la palabra de Dios dice que Dios escribió en cada corazón su ley. O sea, es lo que le llamamos tal vez conciencia. En cada corazón. Por eso es que hay personas que se arrepienten, hay personas que manipulan, que no tienen conciencia realmente, pero hay personas que realmente sí la tienen y tratan de hacer lo que Dios ha puesto en su corazón sin saber por qué lo hacen. La Biblia dice así, ¿ok? Por cuanto los gentiles, o sea, las personas que no creen en Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y dicen bien claro, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Entonces no tengan miedo a hablar. No tengan miedo a hablar en la calle. No espere llegar solamente a los que se le acercan. Pero para eso se requiere que usted muestre lo que es un hombre espiritual. Y ese es el problema. El hombre espiritual es aquel que tiene la mente de Cristo, piensa como Cristo. Y si Cristo nos hizo, tiene la inteligencia de Cristo. Y si Cristo nos hizo, puede controlar toda nuestra parte animal. Porque es bien importante entender, puede controlar todo el viejo hombre, que se le llama de otra manera al hombre natural, y revestirse del nuevo hombre. Eso es tener realmente la mente de Cristo. ¿Te imaginas tú tener la mente del Creador? ¿Te imaginas tú tener la mente de aquel que diseñó nuestro cerebro? Que entiende cada enfermedad, entiende cada cosa, y poder hablar con Él. Yo pienso que hay cristianos que piensan que es difícil hablar con Él. Y crean ritos, cadena de oraciones, vamos a tener vigilia, vamos a tener el otro, crean miles de ritos en lugar de ser sencillamente y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y comenzar a hablar con Él. Y decir, Padre, mira lo que está pasando. Es cierto, mira lo que he escuchado hablar del Dr. Johnson, que dice bien claro que todas estas cosas ya son como diagnósticos, o sea, es bien claro. Razonamiento envanecido, pasiones vergonzosas y mente reprobado. Y yo los veo en cada persona. Porque si no, imagínense, todas las leyes que están saliendo ahora son increíbles. Todas las manifestaciones de eso. A mí me llega cada día que tengo que estar orgulloso, le llaman el Pride Day o algo así, el Día del Orgullo, ¿no? Porque ya la gente ahora libremente es hombre con hombre, mujer con mujer, y se pueden cambiar de sexo y es transgénero, y eso no es nada. Podemos cambiar a niña de 10 años, de 12 años, 13 años, le podemos dar pastillas. Y no solamente eso, hermano. He visto niñas de 7 años ser medicadas con antipsicóticos. ¿Cómo puede creer? Y el padre aprobando, el padre diciendo, sí, hay que medicarla, porque el psiquiatra tiene razón, hay que medicarla. Entonces yo le pregunto al padre, dime, ¿alguna vez el psiquiatra te ha preguntado dónde vives? No. ¿El psiquiatra sabe cómo te llevas con tu esposa? No. ¿El psiquiatra sabe si tu hija come o no come? No. Solamente le describí lo que tenía, que no quería ir al colegio, que lloraba en el colegio. Mi hijo de repente tiene paranoia, hay que darle un antipsicótico. Genial este psiquiatra, ¿sabes? Ni siquiera conoció a la niña, ni siquiera vio a la niña, ni siquiera vio a nadie y le mandó antipsicótico. Si tu hijo toma un antipsicótico a los 7 años, le destroza el cerebro simplemente. Pero sin embargo lo estamos haciendo, le damos Ritalin, le damos Focalin, le damos, ¿qué es? O en otras palabras, Ritalin, Focalin, es cocaína. Es psychoestimulant,
un psicoestimulante. Pero nosotros estamos dando eso. Pero nosotros no hacemos Proverbios 22:6, la gran cura. Instruye al niño en el camino de Dios y aún de viejo no se apartará. No le hablamos lo abstracto que es el reino de Dios y todo. No decimos nada porque no tenemos tiempo. Y además, la escuela dominical no es tan buena. En mi iglesia no es tan buena. Y yo espero que la escuela dominical, mira, yo quisiera que ninguna iglesia tuviera escuela dominical, sino más bien entrenaran a los padres a que tuvieran diariamente escuela dominical en sus casas. Ya no sería escuela dominical, ¿no? Sería escuela diaria bíblica en sus casas. Porque eso es lo que manda Deuteronomio 6. Habla a tu hijo levantarte, al acostarte, todo. Pero nosotros leemos, no. Es cada domingo y entretenemos a tu hijo con dibujitos, con eso, que salte, que algo así. Y total, tu hijo no es. Y peor, todavía los que vienen. Porque los que vienen solamente escuchan un sermón y se van a su casa. Pero no hay discipulado, no hay el vivir con ellos, no hay el andar con ellos. Y como dije bien claro, la única manera que tú puedes convencer o decirle al hombre natural que hoy es otro camino es mostrándole un hombre espiritual. Y ese espiritual tiene que ser tú. Pero tú tienes que ser discipulado. Tú tienes que meterte en el Señor, andar con el Señor, vivir en el Señor. Y así como cuando Moisés salía de la presencia del Señor, su rostro brillaba, tu rostro brillará delante de las personas. Es el ejemplo que tú das. Bandura me aplaudiría por eso. Es el ejemplo que tú das. Bandura es uno de los mejores behaviors, o sea, conductuales que hay en Estados Unidos. Ahora, para mí es importantísimo que usted entienda, porque sabemos que el Señor ya le ha puesto en su corazón, en su mente, algo que puede entender. Ahora, escúchame, esto solamente lo puede hacer Dios. Y por eso, afirmando esto, le quisiera decir algo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo estuvo 3 años con los apóstoles, andando con ellos, caminando con ellos. Y dice, pero ¿cómo es posible? Pero ellos tuvieron la ventaja de caminar con el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros cómo podemos hacer? Y ahí viene el secreto de sus palabras en esto. Le dijo así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Acuérdense eso ya. Guardad mis mandamientos. Siempre es guardar mis mandamientos. Es su palabra. Como le dije, la palabra de Dios es la herramienta, es viva y eficaz, es más cortante que un espada de dos filos. Si usted nomás vive de sermones o vive de libritos que dan la meditación diaria, usted nunca va a aprender de Dios. Pero si usted guarda su palabra, medita su palabra. Ahora, hay una sola manera de guardar su palabra, una sola manera. Y no le engañen, ¿ah? Y es mi especialidad en el cerebro, le digo. Es que el hipocampus trabaja así. Necesita encoding, o sea, que entre algo, y necesita decoding, que salga algo. Cuando una hermana me dice, ay, pastor, yo no tengo memoria, no, lo que usted no tiene es un alumno. Lo que no tiene usted es un hijo que le enseñe la palabra de Dios. No tiene un nieto que le enseñe la palabra de Dios. Porque usted, conforme recibe de Dios por la lectura, por la meditación, como Salmo 1, que la palabra de Dios es tu delicia y la meditas de día y noche, y usted se la da a otro, se queda en su hipocampus. El hipocampus se alimenta de rehearsal, de entrenamiento, de repetir las cosas. Si usted recibe, por decir, este mensaje con los versículos y se lo pasa a otro, es parte suya. Pero si usted hoy día recibe este mensaje y dice, ya me pareció interesante y lo deja ahí, nunca va a regresar a su cabeza. Ni versículo, ni nada por el estilo. Y eso se llama discipulado. Que les enseñéis a todos las cosas que yo les he pedido que guarden. Y las guarden. Lea usted Mateo 28, el último versículo lo dice claramente. Ahora, el cristiano cree que sin discipulado va a poder levantar personas que no son hombres naturales. No, lo que va a tener es un montón de hombres naturales religiosos. Es lo único que va a tener. Que no pueden ir con sus propios cuerpos ni con sus propios. Van a estar, mire, yo fui a la iglesia, yo he estado en la iglesia, yo he asistido a la iglesia, he sido diácono de una iglesia, he practicado la iglesia. Algunos pueden decir, yo he sido pastor de la iglesia, pero ahora estoy acusado de violación. Ahora estoy acusado de haberle pegado a mi esposa. Ahora estoy acusado de ser adicto a pornografía. Ahora estoy acusado de ser esto. Ay, pero todos son pecadores. Ni uno es perfecto. No, es que usted nunca ha sido discipulado.
Usted nunca ha amado la palabra de Dios. Dice bien claro el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. No tiene idea cuántas personas yo conozco que dan su vida por Jesús, hacen canciones de Jesús y aman a Jesús y levantan las manos y se mueven con Jesús, con todo, pero no saben ni un versículo. No tienen idea. Y dicen, yo amo a Jesús. No, tú no amas a Jesús. Según la Biblia, no amas a Jesús porque no sabes nada de la palabra, no guardas la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a guardar la palabra de Dios? ¿La tengo que memorizar? No, la tienes que enseñar. Otra vez. La única manera de guardar la palabra de Dios es enseñando a otro. Porque hay encoding y hay decoding. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? O sea, si usted enseña a alguien la palabra de Dios y sobre todo a su hijo, si la repite en la mañana y en la tarde, por eso el Señor mandó eso. Porque antes no se escribía la palabra de Dios, sino se escuchaba la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios y con ciertos escritos que había disponibilidad para otros, el pueblo judío sobrevivió con la palabra de Dios. Por eso es que tenemos el Tenach, que es el Pentateuco con los profetas y todo. Porque si no lo hubieran repetido, si no a los 12 años no hubieran hecho su bar mitzvah y no lo hubieran repetido, no tendríamos nada en ese momento. Pero gracias a Dios que lo hicieron así. Pero esa repetición hace que Proverbios 22:6 sea una verdad. Instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartará. Tu hijo va a tener valores cuando alguien se le presente y le diga te voy a dar hormonas para que dejes de menstruar o para que ya no te crezcan más las partes privadas y se te reduzcan y seas una mujer. Y te va a dar algo, una lactosa, te va a dar algo para que te crezcan los senos. Eso es a lo que estamos en nuestros colegios. Ahora, ¿qué debe hacer el cristiano? Por favor, comience a edificar, comience a construir, comience a ser discipulado en su iglesia. No solamente escuela dominical ni una prédica, sino comience a ser discipulado todos los días en su iglesia. No se reúna domingo, si no se pueden reunir y venir todos pues a la misma iglesia, todo porque las iglesias paran cerradas generalmente toda la semana, entonces háganlo en sus hogares. Vuelque las iglesias a los hogares. Haga algo que las personas comiencen a amar la palabra de Dios y puedan, a la vez que aman la palabra de Dios, puedan ver a un ser espiritual que es usted enseñando la palabra de Dios. ¿Es usted lleno de amor? ¿Es usted lleno de paz? ¿Es usted lleno de todos los beneficios y bondades que el Señor Jesucristo nos da? Por eso Dios quiere que pueda entender. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Y ese es el ser espiritual. Aquel que recibió la penicilina. Aquel que recibió el Espíritu de verdad. Hay muchos que reclaman, declaran y todo, pero su vida sigue igual. Porque eso solamente lo puede dar Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará el Padre otro consolador para que esté en vosotros para siempre. Pero ¿cuál es la condición? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pero nosotros le decimos a las personas que oren y comiencen a y salga una glosolalia y hable lenguas. Eso es lo único que le pedimos. Y declara y reclama, pero nunca le pedimos, oye, léete todo el Evangelio de Juan y los salmos qué bellos que son. Y lee Proverbios 3, que es increíble porque dice las 5 cosas que todo ser humano quiere y ahí te dice cómo están, cómo las da el Señor. O lee Salmo 37, donde dice, deleítate en el Señor y Él considerará las peticiones de tu corazón. Sabemos tal vez unos versículos, pero la palabra de Dios dice que sepas toda la palabra de Dios. Cuando tú lees más la palabra de Dios, trabaja en tu cerebro. Cuando tú se la das más a tu hijo, alimenta las neuronas del órbito frontal y el órbito frontal es el único que va a controlar las pasiones del hombre natural. Y las pasiones del hombre natural, acuérdate, es hombre con hombre, mujer con mujer y todas las cosas que vienen. Pero nosotros no pensamos eso. Nosotros pensamos que cada uno nace así o cada uno es así o el otro. No. Si hay algo que hemos descubierto en el cerebro es que solamente hay hombre y mujer. Los otros son partes del hombre natural. Del hombre separado de Dios. Y pueden crear ahí, pueden hacerlo. Y es real en sus cerebros, ¿ah? Es real en su cabeza, es real en sus vidas. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté en vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Eso va a estar en ti. Pero el Espíritu de verdad nomás es, si viene, guardas mis mandamientos y se lo das a otro, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo que necesita ver el mundo. Necesita ver a usted. Por eso toda la creación desea la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros necesitamos eso hoy día, hermanos. Cada día esto está peor. No sé si ustedes se dan cuenta. Pues yo sé que ustedes lo único que sienten es la gasolina, ¿no? Que ha subido. Pero no, las cosas debajo de la gasolina están peor. Y cada día, hermanos, ustedes dicen que es o las armas, o la raza, o que uno está psicópata, o lo que sea, es el hombre natural. El hombre natural disparando, el hombre natural pensando, alucinando, el hombre natural llamado Putin. Y nosotros tenemos la vacuna. Pero nos hemos negado a poner la vacuna. Porque la vacuna es sencilla. Es tomar a una persona nomás. No es hacer cultos grandes y predicar y hacerte llorar y regresarte a tu casa. Es uno por uno. ¿Y quién mejor que tú para que ese uno sea tu hijo? Sea tu hija. Y tú le hables desde niña la palabra de Dios. Desde niño la palabra de Dios. Y sé orgulloso de tu rol como madre. Y sé orgulloso del rol de tu esposo como padre. El niño querrá ser como ustedes. Porque ha visto realmente un hombre espiritual. Ha visto y ha crecido al lado de un hombre que tiene la mente de Cristo. ¿Sabes qué? No necesitas más psicólogos, no necesitas más psiquiatras, no necesitas más. Tienes a Dios, el creador del cerebro. Y Dios quiera que lo puedan hacer, porque la única manera de mostrarle a este mundo es siendo tú el hombre espiritual. Dios quiera que lo haya entendido. Tienen todos los versículos que mi esposa los publica y usted los puede guardar en su corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor. Te doy gracias, Señor, por enseñarnos sobre hombre natural y hombre espiritual. Padre, permite que cada siervo tuyo acá presente pueda entender eso y comience a guardar tus mandamientos, amar tu palabra, Señor, y enseñarla en todo momento, en todo tiempo, Señor, enseñarla en su hogar, enseñarla a los amigos y hablar siempre de la palabra tuya, Señor. Porque sabemos que el Espíritu de verdad siempre nos va a guiar y Él mismo nos hará acordar de todo lo que hemos meditado y guardado en nuestros corazones, en nuestras conversaciones contigo, Padre. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las personas que están acá y las que están escuchando van a escuchar a través de Facebook Live o a través del canal de YouTube. Bendícelos, Señor. Llénalos de tu gracia y que sea una realidad en sus vidas. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Los quiero mucho y ya nos vemos el próximo domingo.